Anáhuac Toltecayotl, Seminario. Todo comenzó a partir de la nada y dicen los expertos que hubo una explosión y que de esa explosión se creó el universo hace 13.000 millones de años. Es decir, que el universo tiene 13.000 millones de años, dicen los expertos. Dicen que va creciendo el universo a la velocidad de la luz y que también ellos dicen que va a llegar un momento en que se va a retraer. Nuestra madre Tierra tiene 5.000 millones de años. De modo que si pensamos que el universo tiene 13.000 millones de años y la Tierra 5.000 millones de años, podemos entender que la Tierra es un ser vivo, está consciente y se va a morir. Entonces es un ser joven relativamente en comparación con el universo. La vida en el mar se inicia hace 4.500 millones de años. El tiburón es una de las especies más antiguas del planeta con 400 millones de años. En este caso, el tiburón blanco. Ustedes saben que recibe el oxígeno a partir de succionar agua por el hocico y sacarlo por las branquias. Y esto lo hace al nadar, lo que implica que el tiburón nada desde que nace hasta que muere. De hecho, él duerme haciendo círculos porque si se para se asfixia. Toda una vida y con 400 millones de años evolucionando, ha creado una aerodinámica que le permite tener menor resistencia al agua, por lo cual hace su figura tan clásica. Esta aerodinámica tardó 400 millones de años en formarse y de ahí el ser humano ha creado los submarinos y los aviones, por ejemplo, tomando esta tecnología, permítanme decirlo de esta manera, que la especie ha creado para tener menor fricción. En todos los seres vivos, evolucionar significa armonizarse con la naturaleza para tener menor fricción en todos los sentidos. El único ser que va en sentido contrario, en reversa y sin espejo, es el ser humano, porque en muy poco tiempo está destruyendo el planeta, pero todos los demás seres vivos se armonizan con el planeta. ¿Qué tan antiguo es el ser humano actual en relación a la vida en el planeta? 13.000 millones de años de existencia del universo. 5.000 millones de años de existencia de la Madre Tierra. 4.500 millones de años de existencia de la vida en la Tierra. 400 millones de años de existencia del tiburón como especie. Y el ser humano, el Homo sapiens sapiens que somos hoy nosotros, 40.000 años de existencia del ser humano actual. Somos la especie más nueva del planeta y tenemos apenas 40.000 años, surgimos al sur de África. Y la pregunta es, ¿hace 40.000 años comenzó las civilizaciones humanas? La respuesta es no. 10.000 años de existencia de las civilizaciones. O sea que tardamos 30.000 años recorriendo el planeta y en calidad de nómadas, cazadores, recolectores, y es hasta hace 10.000 años que comenzamos a formar las civilizaciones a partir de la invención de la agricultura en todo el planeta. El ser humano pobló el mundo aproximadamente hace 40.000 años saliendo del sur de África. Y empezó su recorrido siempre buscando la salida del sol en el continente euroasiático africano. Esto es un punto interesante, compañeros, porque la educación colonizada nos habla de que el viejo continente, eso es falso. No existe el viejo continente. Europa es solamente una península del continente euroasiático africano, porque un continente es una inmensa masa de tierra rodeada de agua. Y Europa, Asia y África están unidas, entonces con propiedad es el continente euroasiático africano. Y entonces el ser humano comenzó a recorrer este enorme continente. Unos se fueron hacia el lado de la península europea y otros se fueron hacia el este,
hacia el norte y otros hacia el sur. Los que se fueron hacia el norte cruzaron por el estrecho de Bering y entraron al continente que nosotros no aceptamos llamarle América porque esa es una imposición cultural. Nosotros le llamamos Abyanáhuac porque Abyayala es como le dicen en el Sudamérica al continente en una lengua de un pueblo ancestral, y nosotros en el norte le llamamos Anáhuac. Entonces juntamos Abyanáhuac y eso es el nombre en rebeldía que le damos al continente. Los que se fueron al sur entraron por el mar y así se pobló la tierra alrededor de 40,000 años. Ya que pobló el ser humano la tierra, comenzó a desarrollar la agricultura y esto le permitió hacer la sedentarización. De ahí es cuando surgen entonces, hace apenas 10,000 años, las 6 civilizaciones más antiguas con origen autónomo. Egipto en las márgenes del río Nilo, Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, la India en las márgenes del río Ganges, China en las márgenes del río Amarillo, el Tahuantinsuyo en la cordillera de los Andes y el Anáhuac al norte del continente. Como ustedes ven, estas son las 6 civilizaciones más antiguas del planeta con origen autónomo, es decir, no le pidieron préstamos culturales a ninguna. De aquí surge la cultura humana y como pueden ver, Europa no es ni un continente ni es viejo, porque la cultura europea, por el contrario, es la más nueva del planeta, la cultura occidental. Y ellos nos han metido en la cabeza que son el viejo continente, pero ni son continentes ni son viejos. Las 6 civilizaciones con origen autónomo del planeta construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. Este es un punto muy importante que yo les invito a que reflexionen profundamente. Hay un discurso desde el siglo XVI que nuestros abuelos construyeron pirámides como centros ceremoniales, como ciudades, como palacios, y eso es totalmente falso. Las pirámides o las zonas arqueológicas que tienen sus pirámides son centros de estudio y de investigación de lo que hoy se conoce como arqueoastronomía, que produjeron la calendárica. Es decir, ustedes saben que el calendario más antiguo y más exacto de la humanidad es el del Anáhuac. Y entonces Egipto, Mesopotamia, la India, China y la zona andina, todos hicieron pirámides sin ponerse de acuerdo. Pero solamente en México, el INAH tiene abierto al público 193 zonas arqueológicas. Y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Luego entonces somos la civilización que produjo más pirámides en la historia de la humanidad. Lo que implica que por eso tuvimos el calendario más exacto. Fíjense, necesita 8,320 años para ajustarse con un solo día. No ha existido un calendario más perfecto que el nuestro, y el calendario con el que llegaron los españoles en su invasión traían el calendario juliano. Cuando aprendieron nuestro calendario, hicieron su reforma y crearon el calendario gregoriano, con el Papa Gregorio, al que le informaron de los avances de nuestros abuelos. Entonces, debemos tomar en cuenta que somos una civilización muy antigua, la que produjo el mayor número de pirámides en la historia de la humanidad y que ha dado grandes frutos a la humanidad, pero que, sin embargo, por los procesos de colonización, se nos ha puesto en la cabeza que somos salvajes, caníbales, guerreros, gente inculta que hacía sacrificios, gente salvaje. Y eso desde Hernán Cortés hasta Mel Gibson en su Apocalipto se mantiene como una verdad. Cada una de estas civilizaciones tuvo un arquetipo, una figura que se mantenía como el perfil de su prototipo, su filosofía, su pensamiento, su espiritualidad. Zoroastro, Mesopotamia, Inti, para el Tahuantinsuyo, Krishna, para la India, Akenatón, para Egipto, Buda, para la India y Quetzalcóatl.
Nosotros no tuvimos religión, con el concepto de religión judio-cristiana, estas religiones de carácter universal o que tienen pretensiones universales de yo tengo el verdadero Dios, te conviertes o te mato. Nosotros tuvimos espiritualidad, pero no religión. Y Quetzalcóatl no fue un dios, nosotros no tuvimos dioses. Quetzalcóatl es un símbolo de equilibrio, que lo vamos a comentar más adelante, es un símbolo filosófico.